estamos de regreso, esto es Matinal, gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado del día. Se trata del doctor Trajano Vidal Potentini, abogado y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Y bueno, tenerte aquí es un placer, Trajano, a propósito de que nos ayuda a poner contexto a lo que podemos esperar de la rendición de cuentas del presidente de la República en el día de hoy. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a ustedes, al país. Hoy, ¿verdad?, el 179 aniversario de la independencia nacional, un 27 de febrero de 1844, y con ello, pues, llevar al contexto en los términos constitucionales de que esto se da en función del artículo 114 de nuestra Constitución, en combinación todo ello con lo que son las facultades y funciones del presidente de la República, artículo 128, numeral 2, la letra F, que precisa de que corresponde al presidente de la República, no en Asamblea Nacional, sino en reunión conjunta, ¿verdad? Reunión conjunta de ambas cámaras, que tiene lugar para algún aspecto protocolar y precisamente para receptuar lo que serían pues las memorias que tiene que rendir el presidente conjuntamente con el trabajo de los ministerios, porque se trata del gobierno. Y ya se estila... Ahí hay un punto interesante, doctor, porque se precisa no en Asamblea Nacional. Sin embargo, se supone que si las dos cámaras se juntan, ahí queda constituida automáticamente el carácter de asamblea. ¿Cuál es la diferencia cuando se formaliza la asamblea? La asamblea tiene un carácter, por eso hablo de receptuar, de recibir, de un ámbito, un aspecto protocolar, porque la asamblea tiene la capacidad de deliberar para, en función de la propia Constitución, decidir algunos aspectos. Cuando como Asamblea Nacional tú vas a deliberar, pues lo haces por mayoría absoluta de mitad más uno. Pero cuando esa Asamblea Nacional, que es otra de sus facultades, lo hace con ocasión de lo que sería pues una Asamblea Nacional revisora, en función de una eventual modificación a la Constitución, ya aquí sí corresponde pues una mayoría calificada ya mucho más alta. Pero mientras el tema de la reunión conjunta de ambas cámaras, ya lo que precisa es simplemente un ámbito, un aspecto protocolar. O sea, no tiene capacidad deliberativa, sino que en un plano solemne, como lo sería hoy, la rendición de cuentas, lo que va a receptuar, lo que va a recibir, lo que va a hacer acopio de un informe que se corresponde con la función y facultad constitucional del presidente de la República. Hay que decir que tradicionalmente, o por efecto de la anterior Constitución, 1966, lo que se estilaba era pura y simplemente darle el viso de legitimidad, de legalidad que se corresponde con presentar las memorias. Pero Balaguer, que era un hombre de mucha enjundia y por qué no de una gran locuacidad, casi bíblico, un orador muy fino, pues acostumbró al pueblo, además de rendir un mensaje de las proyecciones y por qué no del entorno democrático y sobre todo una tribuna de naturaleza, si se quiere, hasta política, a la hora de hacer cualquier planteamiento. Entonces, por eso se integró en la Constitución, ya el artículo 114, de que no solamente es una rendición de cuentas, y ahí es donde entra entonces el plano político, el discurso, la capacidad que tendrían los presidentes ya en su ámbito discrecional de hacer pues... de filosofar. De filosofar, de presentar otros aspectos, porque tiene entonces que dar una proyección de qué vas a hacer con el presupuesto, de cuáles son los retos. Balaguer extraía de la historia muchos pasajes para abordar situaciones en el ámbito nacional. Sin duda que un personaje que es el que da, eso es bueno rescatarlo. Dicen que Balaguer tenía un lector que cuando iba allá le decía, búscate el libro tal, en la página tanto, léeme eso que dice. Una riqueza extraordinaria. Era una manera de refrescar algunos pasajes. Trajano, riqueza extraordinaria en citas y demás. En sentido general, y ya adelantándonos a lo que pudiera ser el planteamiento del presidente de la República, ¿cuáles entiendes tú que son los principales logros en materia de transparencia e institucionalidad durante este año? Bueno, lo cierto es que tú haces una observación. ¿Los logros o los puntos en los cuales nos quedamos cortos? Tú haces una observación que no es, y desde ya pues puedo hacer ejercicio de ese espacio
más que de especulación de futurología inmediata, de cuál sería el planteamiento del presidente, aun cuando lo que se corresponde en función de esta rendición de cuentas debería ser el año 2022, ya vemos que no se va... Y a eso me refiero, ¿a cuáles puntos son destacables del 2022? Debería ser eso lo correcto, pero vamos a ver que va a ser una especie de condensado, porque ya ha planteado, lo cual me parece que fue un error de parte del presidente, de que si la oposición quiere números, pues tendrás números. Vamos a ver ya. Pero más allá de lo que diga el presidente, y creo que la pregunta, Laura, la dirige al jurista, es decir, ¿cuál es la evaluación que usted hace de este 2022 en esa dirección? Miren, ahí hay de Transparencia Internacional, todos los años hace un levantamiento que es fruto precisamente de los trabajos del Banco Mundial, de otros organismos internacionales, de servir lo que es un índice, un ranking del tema corrupción, pero más que todo del ámbito de la percepción de los países a nivel de la corrupción. Y nos da pues un lugar 32. Ahí parece que mejoramos. Evidentemente han habido algunos avances, pero estamos de todas formas en un círculo vicioso porque esa misma medición la conseguimos en el 2014, me parece en el 2012, ya en 2 oportunidades, incluso en el 2015. O sea, la misma posición. La misma posición, tuvimos un rendimiento superior, superamos los 32. Entonces estamos en un círculo vicioso. No obstante, hay que reconocer que hay algunos aprestos, hay algunos intereses alrededor del tema transparencia, aun cuando parecería que ya por lo que supone el componente político, pues pudieran irse atenuando, ya no hay la misma capacidad de reacción que observamos en este gobierno al principio, donde con el señalamiento, con un hierro, como fue el caso de Kimberly, un hierro en lo que pudiera ser su, y eso es lo que han dicho las investigaciones hasta el momento, en lo que pudiera ser su declaración jurada, eso fuera suficiente para que se retirara. Ya vemos que no es la realidad, con otros escándalos que se vienen sucediendo reiteradamente porque ya se está en campaña. Entonces, aun cuando hay algunos aprestos, en modo algunos son suficientes, porque la lucha contra la corrupción a nivel del Ministerio Público parecería que está rezagada. Aún también, debemos precisarlo, cuando todavía pues, se mantiene la fe en este Ministerio Público. Y justamente quería tocar ese tema. Por ejemplo, parecería que en la lucha contra la corrupción la estructura política está intacta, porque los exfuncionarios, ninguno de importancia ha sido tocado. Porque cuando uno mira, por ejemplo, bueno, excepto el Procurador General de la República, tal vez sería el más vinculado con la política, pero el otro es el jefe de seguridad del presidente, los otros son las hermanas del presidente, que salvo una tiene alguna incidencia en la política, básicamente en San Juan, en su provincia, pero parecería que la corrupción se limitaba a esos ámbitos. Y de los otros casos que se han tocado, hay tantas especulaciones que uno no sabe si son ciertas o son falsas, pero no se ha profundizado más allá. Y esa pregunta, reflexión que hace Percio, con la agravante de que si ustedes observan el denominador común en lo que son las expectativas del pueblo dominicano de cara a esta rendición de cuentas, vamos a observar que solamente se habla de la inflación, el alto costo de la vida, la economía, la delincuencia, que parecería que ya esas son las prioridades, ni siquiera aparece el tema corrupción, aun cuando está pendiente, pues espera el pueblo dominicano un caso emblemático planteado como el caso del siglo, que es el que involucra a Donald Guerrero y donde parecería que el tema de las expropiaciones es una especie de punta del iceberg de lo que sería ese problema, de que eso va más allá a la hora del pago de deudas y más. Y ciertamente hay un rezago en el Ministerio Público, parecería que necesita de más apoyo, porque está todo frisado. Ya lo que vemos como se han sometido apenas unos 10 casos, aun cuando las expectativas andaban por el orden de los 400. Se dice que el presidente posiblemente va a someter algunos proyectos a la consideración del Congreso, y entre ellos se menciona la creación del Ministerio de Justicia. ¿Usted está de acuerdo con esa iniciativa o le parece? Yo debo decir que yo soy pro reforma. Pro reforma. Pro reforma. Yo creo en las reformas y por eso he planteado, y ahora pues aprovecho este escenario para de nuevo pues ponerlo de relieve,
la necesidad de que la República Dominicana, sobre todo el actual gobierno, que también había planteado el presidente Abinader, que quería que se les recordara por los cambios y las reformas que no dan ese crédito político en ningún caso, porque cualquier reforma puede verificarse en lo que hemos visto con muchos temas conflictivos, más que tú hacer grandes cambios en una reforma, eso tiene un costo político importante. Pero el presidente había planteado eso, pero le ha faltado un brazo armado que pueda coordinar, que pueda amarrar, que pueda socializar todos estos procesos para que no tenga los inconvenientes que ha tenido con muchos reveses a nivel congresual y a nivel de ejercitar lo que es esa función constitucional que le toca al Poder Ejecutivo de iniciativa de leyes. Por eso creo que hace falta una unidad coordinadora de reformas institucionales, como lo fuera cuando Leonel Fernández, y que fue un error de Danilo Medina, en aquel entonces el comisionado de reforma a la justicia, el comisionado de reforma al Estado, que hicieron una gran labor y que hacían ese trabajo, que no tenemos forma de transferirlo, de llevarlo al seno del CES, porque en modo alguno eso es lo más incluyente, o no solamente lo más incluyente, sino además que no es un escenario de corte científico, centro de pensamiento, que pueda en función de los intereses colectivos hacer un trabajo. Entonces creo que deben tener ese brazo armado para no tener todos estos reveses y llevar un tema como este, que bien pudiera ser atendible, el tema del Ministerio de Justicia. Pero habría que modificar la Constitución. No necesariamente hay que modificar Constitución. Si se tocan aspectos que chocan con lo que son las funciones y facultades, por ejemplo, del Ministerio Público, entonces tendríamos que modificar la Constitución. Pero hay muchos facultades aspectos, del Ministerio Público y también de la Suprema Corte de Justicia. Eventualmente. Y del Consejo del Poder Judicial. Por ejemplo, el tema de títulos, la jurisdicción inmobiliaria, no es una facultad constitucional de la Suprema. Que yo de hecho critico, aun cuando estaría funcionando bien, eso no tiene por qué estar en manos de Suprema Corte de Justicia, como no lo estaba en otros escenarios. Que sería posible armar un entramado de competencias para un Ministerio de Justicia que no toque la Constitución. Claro que sí, claro que sí. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el INACIL, lo que tiene que ver con la parte de prisiones, esos son ámbitos, aspectos que están diferenciados de lo que es la temática constitucional. El artículo 134 y siguiente hace referencia a la capacidad que tiene pues el Poder Ejecutivo como parte del gobierno, de la creación en función también de la ley 247. En conclusión, ¿usted cree que el Ministerio de Justicia puede ser esa instancia armadora de una estrategia en el orden judicial? Articuladora, sí, si pudiera servir para ese relanzamiento. No obstante, estimo, me parece, que al día de hoy pudiera ser de poco interés en razón de los tantos temas y problemas de mayor relevancia, de mayor trascendencia que tenemos de cara ya a lo que sería pues un proceso electoral que hasta ahora está matizado por una campaña de tiempo y parecería que por una falta de pantalones de la Junta Central Electoral, de hacerse sentir, de tener, ¿por qué no?, lo que sería pues esa autoridad que demandan las circunstancias de este proceso electoral, que parecería va a ser pues un poquitito agresivo de cara pues a lo que se viene advirtiendo en los actuales momentos. En el caso de la jurisdicción inmobiliaria, ¿no sería un retroceso que se coloque bajo la esfera de la administración pública y no del Poder Judicial como está actualmente? Sería una especulación hacer ese planteamiento. Que viene acompañado de una independencia que ha funcionado, ¿no? ¿No estaríamos arriesgarnos a dañar lo que está funcionando bien? Está funcionando bien, pero siempre es mejorable, es perfectible. Son muchos los aspectos que pudieran considerarse ahí. Y yo parto siempre de la buena fe, de lo que es el manejo institucional, de lo que es el crecimiento en el orden institucional, en el orden legal, en el orden de la legitimidad de cualquier Estado a la hora, como conjunto, a la hora de hacer su labor, su trabajo. Por eso yo digo que pudiera ser especulación, yo asimilar o entender de que sería utilizada eminentemente, estrictamente, con fines
con fines políticos. Que Pero no es, no es muchos especulativo, es un tema de diseño institucional. En un caso se encuentra adscrito a un órgano que tiene mayor independencia legal y constitucional que el que tendría si sencillamente pasa de nuevo a ser parte de la administración pública con las características de designación que tenemos. No obstante, pudiera ser una discusión poco productiva, tal vez nosotros profundizar, porque el mismo parece uno de los temores que tenía el Poder Judicial, y me parece que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha aclarado de que dentro de sus pretensiones no estaría el tema inmobiliario, o sea, no lo estarían planteando. O sea que yo puedo quedarme con aspectos propios del seguimiento, no de la política criminal del Estado, porque el tema de política criminal, si tú lo tocas, entonces sí pudieras tener algún choque con la temática. Entonces, si no es la jurisdicción inmobiliaria, ¿de qué estamos hablando? ¿Del INASIF y del sistema penitenciario? No, y de ese mismo aspecto que yo estoy planteando, de que sea el órgano regulador, el órgano impulsor de lo que es el proceso de reforma, de apoyo, de seguimiento desde el Poder Ejecutivo al tema justicia en su conjunto o al tema jurisdiccional. Para eso no hay que crear un Ministerio de Justicia. Bueno, posiblemente, reitero, no sería el momento donde hay otros aspectos que considerar, pero ciertamente pudiera el Ministerio de Justicia incluso encarnar eventualmente lo que son las funciones y facultades para darte otro fundamento, otro elemento, por ejemplo, de la Dirección General de Ética y Transparencia. Pudiera ser ese un ámbito, el tema del derecho por demás fundamental de acceso a la información pública, el aspecto propio, por ejemplo, de compras y contrataciones. Son muchos los ámbitos que tienen un componente importante de juridicidad que también pudieran ser considerados o contemplados como parte de ese ministerio. Estaríamos hablando de un rediseño interesante, importante, que pudiera ser atendible. Reitero, en los actuales momentos no me parece que sería lo más prudente ni siquiera profundizar o abocarnos a esa parte. Una cobertura tan amplia como esa parecería la necesidad de una modificación a la Constitución. No, el tema transparencia, no el tema que son aspectos que están dispersos, el tema, por ejemplo, gobierno abierto, que lo maneja la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que también es parte de receptuar lo que son acuerdos y tratados internacionales. Es que cada cosa de esa tiene un vínculo, una dependencia de funciones de instituciones que están constitucionalmente formadas. No, fíjate que en algunos casos la idea de que no dependan de un ministerio es parte de la autonomía y descentralización. No, deberían depender de un ministerio, deberían tener una estructura, en este caso del más alto nivel, por ejemplo, ética, integridad, que en principio es un decreto de un poder ejecutivo, lo que le da el sustento. O sea, debería, para tú ser, pues, si se quiere, el vedor, el que tiene que velar, el que tiene esas altas facultades. Yo te lo digo porque me pasó ya en una oportunidad. Yo encarné en República Dominicana lo que era, pues, dentro de gobierno abierto, lo que era la contraparte de la República Dominicana para darle seguimiento a los temas de corrupción, y nos encontramos con el problema de que habían compromisos en función de ese esquema internacional que tenían que ser observados por los ministerios, y quien tendría que receptuar y ser el responsable de todo ese tema era la DIGEI. Entonces, como la DIGEI, siendo una simple dirección, tenía cómo hacerle fuerza, cómo mandar, cómo tener la jerarquía para que ministerios pues tuvieran que sortear lo que eran pues los planteamientos que a nivel de esa dependencia depende del Ministerio de Hacienda. Eso evidentemente que es un inconveniente, un problema. Solamente el tema transparencia tiene que tener una mayor jerarquía. ¿Un proyecto como este requeriría de una votación especial o una votación simple? Sí, porque tiene que ver con la estructura organizativa del gobierno. El artículo 112 de la Constitución es muy extenso, y las aristas que prevé, pues, en el caso del Ministerio de Justicia. Una mayoría especializada. A mi juicio sí, pero habría que hacer pues una ponderación. Porque ya, por ejemplo, el PLD se ha pronunciado en contra de un proyecto. Habría que verificar con mayor profundidad lo que sería un análisis de aspectos que aún no manejamos ni conocemos, porque reitero, es lamentable de que no se haya socializado en los términos que demandan las circunstancias de un tema pues conflictivo en el orden político. Yo no conozco, pese a que fui invitado a una de las reuniones que se hiciera recientemente, pero
Estaba en Colombia en una estancia académica internacional, donde duramos una semana con el tema de extinción de dominio y criminalidad organizada, y apenas regresamos al país no pudimos estar presentes. Doctor, pues gracias por estar con nosotros. Señores, despedimos a Trajano Vidal Potentini, abogado y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Gracias, Trajano, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la sintonía. Sigan con nosotros. Recuerden que tenemos cobertura especial de este día de rendición de cuentas en la República Dominicana. Así que continúen con el grupo Telemicro. Nos vemos un poco más adelante.